hoy día 13 de junio del 2023, vamos a hacer la audiencia en el expediente 33-2018, incidente 169, al cual se han acumulado los incidentes 170 y 171. A ver, antes de continuar, de cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente y director del debate, así como jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal y Apelaciones Nacional. Doy cuenta a usted, señor presidente y director de debates, en cuanto a la acreditación, contamos con la representante del Ministerio Público, esto es, la fiscal superior Lady Diana Castillo Añasco, por la defensa técnica del investigado César José Nostroza Pariachi. Se encuentra conectado el abogado Joel Macera Barriga. Asimismo, señor presidente y director de debates, se encuentra conectado el investigado César José Nostroza Pariachi. Es todo lo que tendría que dar cuenta la distinguida sala. Muy bien, la Fiscalía, ¿alguna observación a la acreditación? Buenos días, señor presidente, señores miembros de la sala. Sí, la suscrita es fiscal adjunta superior, señor presidente. Ya, así queda en el acta. ¿La defensa, alguna observación? Muy buenos días, señor presidente, señores jueces superiores, representante del Ministerio Público. Ninguna observación, señor presidente. Muy bien, entonces continuamos. Es objeto de apelación la resolución número 1, de fecha 22 de noviembre del año 2017, luego la resolución 1 del 31 de enero del 2018 y otra resolución número 1 del 6 de abril del 2018, que dispusieron el levantamiento del secreto de las comunicaciones, intervención, control y otros del número telefónico del investigado Nostroza Pariachi. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Sí, señor presidente y director de debates, voy a insistir en los 3 recursos en todos sus extremos. Muy bien, la pretensión de todos sus recursos es la revocatoria de las recurridas. Y en todos señala que habría vulneración al debido proceso, al derecho al juez natural, al procedimiento señalado por la ley y al derecho a obtener una resolución debidamente motivada. A ver, señor abogado, 10 minutos para que sustente oralmente. Señor presidente, disculpe, el Ministerio Público ha presentado un escrito. Quisiera, por favor, con autorización, si se me permite, poder sustentarlo previo a dar inicio a la presente audiencia. A ver, despacho, señorita, a ver, ¿le cuenta? Asistente. Señor presidente, estoy verificando en el sistema el escrito que indica la representante del Ministerio Público. Doctor, ¿ha presentado el incidente correcto? ¿Cuándo lo ha presentado, sí, doctor? Disculpe. El día de la audiencia que se suspendió, el mismo día, no recuerdo la fecha exacta, pero acá tengo la resolución en la que incluso se pone en conocimiento de que sobre el referido escrito. El escrito ya ha sido atendido, señor presidente, por despacho, por eso es que no me figura como pendiente. A ver, vamos a la fiscalía. ¿De qué se trata? Sí, señor presidente. El escrito está referido a respecto al los recursos de apelación que habría interpuesto el señor César Nostroza, el cual ya ha sido materia de pronunciamiento por la Fiscalía Suprema. Quisiera, por favor, si se me permitiría previamente, antes de dar inicio a la presente audiencia, poder sustentar el mismo. Pero eso va a ser objeto, pues, de debate, doctora. Respecto al plazo, señor magistrado, la Fiscalía Suprema la Sala Suprema ha declarado inadmisible porque el recurso ha sido presentado de manera extemporánea. El señor ha presentado 2 recursos, tanto en la Sala Suprema como en el Juzgado de Investigación Preparatoria. Tanto la Sala Suprema como el Juzgado de Investigación Preparatoria concedieron recurso de apelación. Sin embargo, la sala declara inadmisible el recurso de apelación, toda vez que el señor presentó de manera extemporánea el recurso al hacer un control de admisibilidad. El mérito a ello es que quisiera, por favor, presentarle una diapositiva en la cual voy a explicar por el cual
considero que se debe efectuar un control de admisibilidad, toda vez que el señor ha interpuesto este recurso fuera del plazo establecido. A ver, señora, para entendernos. El recurso aquí ha sido admitido. Sí, usted ha sido citado por una audiencia. Y en esa audiencia debiera argumentar todo lo que ahora nos dice. Así que con calma, ¿ya? Vamos a continuar. Ok, perfecto. Señor abogado, y le decía, ¿tiene 10 minutos para sustentar oralmente su recurso? ¿Le escuchamos? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Solo un pedido que si me puede conceder un poco más de tiempo, dado que se tratan de 3 resoluciones judiciales que son objeto de apelación que han sido acumuladas en este incidente en el 169. Voy a ser preciso y no voy a redundar en los argumentos antes que se van a desarrollar. Sí, señor abogado, en la medida que no reitere, va a tener un tiempo prudencial. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero iniciar precisando que la pretensión, nosotros hemos presentado una pretensión principal de nulidad de las 3 resoluciones judiciales del 22 de diciembre del 2017, del 31 de enero y del 6 de abril del 2018. Y como consecuencia de la declaratoria de la nulidad, que se excluyan todas las grabaciones o todo el material obtenido como consecuencia de estos 3 mandatos judiciales. Y como pretensión alternativa, señor presidente, que se revoque la resolución en materia de impugnación con la misma consecuencia jurídica, es decir, que se excluyan de la carpeta de la investigación o de las investigaciones todo el caudal o todo el material o los elementos de convicción obtenidos como consecuencia de estas 3 resoluciones judiciales, es decir, los resultados del levantamiento del secreto de las comunicaciones. En efecto, nosotros hemos planteado, señor director de debates, que en el presente caso, en estas 3 resoluciones judiciales, se han vulnerado de manera transversal principios y derechos fundamentales como el secreto a la inviolabilidad, el secreto de las comunicaciones, el derecho a la prerrogativa constitucional, por razón de jerarquía, en este caso de mi defendido César José Nostroza Pariachi, quien era juez supremo, el derecho al juez natural, derecho a obtener una resolución fundada debidamente motivada, debido proceso, legalidad procesal y principio de separación de poderes conforme vamos a desarrollar. En la primera resolución, señor magistrado, que es la del 22 de diciembre del 2017, el juez de investigación preparatoria del Callao, que era un juez de primera instancia totalmente incompetente para resolver una medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones de un alto funcionario como defendido César José Nostroza Pariachi, ha vulnerado el principio de legalidad procesal penal y motivación de las resoluciones judiciales. ¿Por qué razón? Porque en esta resolución del 22 de diciembre no se cumple con lo establecido en el artículo 230.1 del Código Procesal Penal. Es decir, no existen suficientes elementos de convicción respecto a la comisión de un hecho que se investigaba, en este caso, a la organización criminal Las Castañuelas de Richford, que se dedicaban al delito de tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato. No existe, señor magistrado, señor presidente, señores magistrados, ningún elemento de convicción que permite establecer que mi defendido César José Nostroza Pariachi, quien era titular de la línea objeto de intervención, haya participado en la comisión de estos delitos. No existe. Y por tanto se ha vulnerado este principio o el artículo 230.1. Además, señor magistrado, señor presidente, se ha vulnerado el principio o se ha vulnerado el artículo 230.2 porque se levantó el secreto de las comunicaciones sin tener la condición de investigado mi patrocinado César José Nostroza Pariachi. Es decir, en esta organización criminal, Las Castañuelas de Richford, César José Nostroza Pariachi no estaba siendo investigado y por tanto se vulnera el artículo 230.2. También se vulnera el artículo 230.3 debido a que se dispone el levantamiento del secreto de las comunicaciones y se autoriza sin que se consigne el nombre del titular de la línea.
Este hecho, señor magistrado, evidentemente vulnera el principio de legalidad procesal penal. Además, existen vicios en esta resolución del 22 de diciembre del 2017, vicios de motivación, porque en el rubro, por ejemplo, de marco jurídico, no lo que hace el juez de investigación preparatoria, Roque Guamán Cóndor, es citar textos y normativa, pero no desarrolla de qué forma, de qué manera ese texto o normativo o citas de protocolos se aplican al caso concreto. No lo dice. Y respecto al rubro de la proporcionalidad, señores magistrados, lo único que hace es desarrollar de manera genérica los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, porque señala, por ejemplo, en el criterio de idoneidad que ayudará a proporcionar mayores datos para el esclarecimiento de la investigación respecto a los delitos de tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato que cometían esta organización criminal, las castañuelas de Richport. Pero a la vez, esto se sustenta en un informe policial 171-2017. Y este informe policial señala que que estos integrantes de esta organización criminal se comunican muy poco por teléfono y su comunicación es muy escueta, que no permite establecer ningún dato aprovechable para la investigación. Entonces es contradictorio. Si nos dice que va a permitir el levantamiento, obtener más datos, y sustenta con un informe que te dice lo contrario, entonces ahí hay un vicio de motivación en cuanto a la justificación de la idoneidad. En cuanto a la necesidad, nosotros consideramos que existían otros mecanismos alternativos que iban a cumplir este fin, que era la obtención de más datos para el esclarecimiento del hecho. ¿Por qué? Porque con base a este informe 171-2017, se dice que no, es imposible obtener información. Entonces, ¿era necesaria el levantamiento del secreto de las comunicaciones o disponer otras medidas como, por ejemplo, hacer un seguimiento sistemático a estos integrantes? Obviamente, ¿cuál era necesario? Hacer el seguimiento, y era innecesario el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y la proporcionalidad, el juez de investigación preparatoria, Roque Guamán Cóndor, no motiva o no pondera cuáles son los bienes jurídicos que entran en conflicto a efectos de vulnerar el derecho fundamental a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones del que detentaba César José Inostroza Pariachi. Respecto a la segunda resolución del 31 de enero del 2018, ocurre lo mismo, señor magistrado. Que se levanta el secreto de las comunicaciones de César José Inostroza Pariachi y se autoriza sin que existan suficientes elementos de convicción. Y esto se hace en un incidente distinto, cuando lo que ha debido de hacer la Fiscalía es requerir una prórroga luego del vencimiento de los 60 días. Y esto no lo ha hecho. De manera maliciosa y temeraria, lo que han hecho es, con base al mismo caudal probatorio que supuestamente ha sustentado este primer requerimiento y autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones, con esa misma base probatoria, en otro incidente, han solicitado otro levantamiento del secreto de las comunicaciones, cuando lo que ha debido de producirse es la prórroga o solicitar la prórroga del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y se sustenta en un mismo elemento de convicción, que es una conversación que tiene mi patrocinado César José Inostroza Pariachi el 30 de noviembre de 2017 con una persona que identifican como Kiri o Paco, donde de esa conversación, señores magistrados, que es el único elemento de convicción, la comunicación es la siguiente: coordinan, ¿sabes qué? Aprobó, sí aprobó, te espero en mi oficina, vienes, listo. Esa es la comunicación. Entonces, de esa comunicación, de ese elemento de convicción, el Ministerio Público y el juez de investigación preparatoria podía construir una hipótesis incriminatoria, o de ese elemento de convicción, que era la conversación del 30 de noviembre de 2017, se podía construir algún hecho delictivo, ya sea en este caso, de cualquier delito de corrupción. No se podía hacer. Si uno analiza el contenido de este registro de comunicación, no tiene relevancia penal. Entonces, es por eso que decimos que no existen suficientes elementos de convicción. Ni siquiera suficientes, no existe ningún elemento de convicción en la resolución tanto del 22 de diciembre como la del 31 de enero. Y además, señores magistrados, se incurre en los mismos vicios
de que no se, o se le levantó el secreto de las comunicaciones sin que tenga la condición de investigado. O sea, ya había un levantamiento anterior, un pedido de levantamiento en un incidente distinto, y no obstante ello, no se le incluye en la investigación a mi defendido. Y no obstante eso, se requiere en otro incidente el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ese hecho, señor magistrado, obviamente vulnera el artículo 230.2 del Código Procesal Penal. Y además, no se indica cuando se requiere y cuando se autoriza a nombre de quién está la línea telefónica que se había dispuesto el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Línea telefónica que es el 952-963-103, que pertenecía a César José Inostroza Pariachi. Repito, el número es 952-967-103, que le pertenecía a César José Inostroza Pariachi. Y por tanto, señores magistrados, se vulnera el artículo 230.3. Pero además de eso, el juez incurre en el mismo error de motivación respecto al desarrollo del marco jurídico de esta resolución del 31 de enero y en el rubro del desarrollo de la proporcionalidad. Lo mismo ocurre, señor magistrado, en cuanto a la resolución del 6 de abril del 2018. En esta resolución, el juez, en lugar de pedir nuevamente la prórroga, porque se trataba de la misma, los mismos hechos, se trataban supuestamente de las mismas personas, y utilizando los mismos elementos de convicción, pide nuevamente una medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones en otro incidente contra mi defendido, cuando lo que debió pedir es la prórroga del levantamiento del secreto de las comunicaciones por 60 y 60 días más, y eso no lo han hecho. Y esta es una irregularidad que nosotros hemos desarrollado de manera minuciosa en los recursos de apelación que se han presentado. En este tercer elemento o tercera resolución judicial, tampoco existen suficientes elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado ya no con el delito de sicariato, tráfico ilícito de drogas y extorsión, como consecuencia de la comisión del delito de esta organización, las castañuelas de Richford, sino que se cambia la imputación y se dice que estarían cometiendo delitos de corrupción y tráfico de influencias la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y el Ministerio Público adjunta 17 elementos de convicción, pero de esos 17 elementos de convicción, tanto el juez como la fiscalía, señores magistrados, no desarrolla cuál vincula a mi patrocinado. Y solo existe de esos 17 un registro de comunicación donde tiene César José Inostroza Pariachi una comunicación con una persona identificada como Mario, donde coordinan un hecho que no tiene relevancia penal. No tiene ninguna relevancia penal y es por eso que insistimos nosotros que no existen suficientes elementos de convicción. Además, señala que se trataría de una organización criminal, en este caso los Cuellos Blancos del Puerto, pero no desarrolla ni no identifica ningún elemento de convicción que permite establecer la existencia de esta organización criminal. No solo se vulnera el principio de legalidad procesal porque no se cumple con el artículo 230.1, sino, señores magistrados, que también el juez de investigación preparatoria no cumple con su obligación de motivar reforzadamente una resolución que levantaba el secreto de las comunicaciones de mi defendido, de un alto funcionario, como era César José Inostroza Pariachi, de manera reforzada. No lo hace. Y también vuelve a incurrir en vicios de motivación en cuanto al desarrollo del marco jurídico, la aplicación en el caso concreto y el rubro del desarrollo del test de proporcionalidad, tanto en su vertiente de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que nos remitimos al escrito de apelación. Luego de esto, señor magistrado, acá hay un hecho muy grave que tiene que ver con la afectación al juez natural, en este caso, de mi defendido César José Inostroza Pariachi. ¿Por qué razón? Y este es un tema, me parece, o considero que el más importante, porque César José Inostroza Pariachi era un alto funcionario público.
Y si era un alto funcionario público, un juez de primera instancia, como el señor Roque Guamancóndor, no podía autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. La Fiscalía nos va a decir seguramente que no se conocía la identidad o quién era el titular de esa línea. Nosotros hemos encontrado 25 evidencias que se han adjuntado, señores magistrados, en calidad de prueba en nuestro escrito recursivo, de que la Fiscalía sí conocía la identidad de César José Nostroza Pariachi, de que se trataba de un alto funcionario público y por tanto se ha vulnerado el principio del juez legal y el procedimiento predeterminado por ley. Para comenzar, señores magistrados, señores jueces, el Ministerio Público, cuando requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones de César José Nostroza Pariachi, según la norma, el artículo 230 y 231 del Código Procesal Penal, ha debido de agotar los esfuerzos necesarios ¿para qué cosa? Para lograr la identificación de la persona o del titular de la línea que se estaba interviniendo. Y no lo han hecho. O sea, una policía o la policía de alta tecnología no va a poder identificar a quién le pertenecía o quién era el titular de esa línea, y podían hacerlo, y nosotros hemos adjuntado, señores presidente, un informe, que es el informe 09-2019 de la DIRNIC, que se ha adjuntado como anexo 4, para que se vea y evidencie cómo es que en otras investigaciones de corrupción de funcionario, lo que hace la policía y la fiscalía es previamente identificar utilizando otros mecanismos, como por ejemplo haciendo llamadas, pero sobre todo utilizando una aplicación, que es la aplicación CALAP, identificando al titular de esa línea. Si en esta aplicación se ingresaba el número telefónico que era objeto del levantamiento que le pertenecía a César José Nostroza Pariachi, hubiesen podido averiguar que se trataba de un alto funcionario público y no lo han hecho. Y eso está como anexo 4, señor presidente, señor director de debate, señores magistrados. Entonces, ¿ello qué evidencia? Que la Fiscalía tenía toda la intención desde el inicio, en coordinación con la policía, de ocultar la identidad de un alto funcionario público para que el derecho de la inviolabilidad al secreto de las comunicaciones sea levantado. Entonces se vulnera el principio al juez natural y juez predeterminado por ley, porque los únicos que son competentes para requerir medidas limitativas contra un alto funcionario público, señor presidente, es la fiscal de la Nación y un juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso ha ocurrido en el presente caso? No. Además de eso, señor presidente, le decía que nosotros tenemos 25 evidencias que demuestran que se conocía la identidad de César José Nostroza Pariachi, al menos desde el 26 de diciembre del 2017. Y véase el anexo 5, donde la interlocutora que mantiene una conversación con mi defendido lo identifica como doctor Nostroza. Además tenemos, ese es del 26 de diciembre del 2017. La orden ingresa el 22 de diciembre, o la resolución es del 22 de diciembre. Tenemos este registro de comunicación. Como segunda evidencia, tenemos el registro de comunicación del mismo 26 de diciembre, donde también otra interlocutora lo identifica a mi patrocinado como señor Nostroza. Una tercera evidencia del 27 de diciembre, donde se escucha a mi defendido César José Nostroza Pariachi identificarse como doctor Nostroza. Una cuarta evidencia del 28 de diciembre, a las 21:28 y 38 segundos, donde se puede escuchar a mi defendido que se identifica como César Nostroza y doctor César Nostroza, anexo número 8. Una quinta evidencia que acredita que la Fiscalía estaba en condiciones de conocer, no solo porque ha debido de agotar los mecanismos para identificar al titular de la línea, sino porque hay evidencia objetiva que permite establecer que ellos conocían. El registro de comunicación del 28 de diciembre del 2017 a horas 12:57 y 31, donde la interlocutora lo identifica bien patrocinado como doctor Nostroza. Una sexta evidencia en el mismo sentido del 28 de diciembre,
una séptima evidencia, donde a la pregunta que le formule el interlocutor, también del 28 de diciembre de 2017, mi defendido se identifica como César Inostroza Pariachi, ya no solo con un apellido, sino con los dos apellidos. 28 de diciembre de 2017. Una octava evidencia, señor magistrado, del 28 de diciembre de 2017, que tiene mi patrocinado que sostiene con la jueza superior Mercedes Gómez Marquicio, del 28 de diciembre del 2017 a las 6:45 de la tarde. El diálogo es el siguiente, porque es importante que se entienda el contexto. Señor abogado, ya van 20 minutos. Un minuto para concluir, porque ya es reiterativo los elementos de comisión. Ya lo entendimos. Voy a concluir, señor director de debates. Y así existen 25 evidencias que acreditan que se conocía la identidad de mi defendido César José Inostroza Pariachi, y si se conocía la identidad, se iba a conocer que era un juez supremo y tenía que, un juez de primera instancia no podía levantar su secreto de las comunicaciones. Asimismo, señor presidente, ya para concluir, se ha vulnerado el principio constitucional de separación de poderes y autonomía del Ministerio Público, porque está acreditado que cuando se estaba gestando el levantamiento del secreto o requiriendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el presidente Martín Vizcarra se reúne con las fiscales requirientes y hemos adjuntado prueba de eso. Además, señor magistrado, se vulnera un dato relevante. La fiscalía seguro dirá, pero nosotros no escuchamos todos los audios. Eso, o de manera o en tiempo real, eso es falso, porque hay una declaración, y también lo hemos adjuntado, señor presidente, como prueba, donde la fiscal Sandra Castro, en una entrevista que da el 7 de julio del 2019, entrevista de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro del 17 de marzo del 2021, que se ha colgado ahí el link para que puedan acceder, ella señala de manera textual que nosotras dos nos amanecíamos las 24 horas del día y escuchábamos todos los audios. Esto es importante, ¿para qué cosa? Para establecer y refutar el argumento que puede decir la fiscalía de que no conocían porque las grabaciones estaban dando, pero ellas han reconocido que sí escuchaban. Y finalmente, señor presidente, se ha vulnerado el principio del secreto de la investigación al propalar los audios, señores magistrados, o al filtrarse los audios a través de la prensa. La ONG EIDL y otros espacios periodísticos donde se ha replicado desde el 7 de julio del 2018, se han filtrado de manera sistemática estos registros de comunicaciones, vulnerándose, señor presidente, el secreto y la reserva que desarrolla la Corte Interamericana en el caso Eicher y otros versus Brasil. En ese sentido, señor presidente, señor director de debate, señores magistrados superiores, solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se ampare nuestra pretensión tanto principal como alternativa. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, ahora sí la fiscalía, 22 minutos. La escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a, por favor, solicitar a su digna sala, si se me permite, presentar una diapositiva, por favor. Puede hacerlo, puede hacerlo. Muchísimas gracias. Por favor, si se me puede confirmar, si se puede visualizar. Sí, ya puede empezar. Muchísimas gracias. Señor presidente, como la suscrita puse en conocimiento al inicio de esta audiencia, voy a pasar a exponer que el señor César Inostroza ha presentado 2 recursos respecto a las 3 resoluciones que son materia de cuestionamiento.
Respecto a la resolución del fecha 22 de diciembre del 2017, respecto a la resolución de fecha 31 de enero del 2018 y la del 6 de abril del 2018. El señor Inostroza, el día 7 de octubre del 2022, conforme se puede apreciar en la diapositiva, presenta el recurso de apelación contra las citadas resoluciones ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. El mismo día, el señor César Inostroza presenta el recurso de apelación contra las citadas resoluciones ante el Juzgado de Investigación, al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Ambos juzgados, tanto el Juzgado de Investigación Preparatoria como el Juzgado Supremo, conceden el recurso de apelación interpuesto por el señor César Inostroza contra las citadas resoluciones, bajo los mismos argumentos, el mismo petitorio e incluso en el Juzgado Supremo reconoce competencia a para que pueda emitir pronunciamiento respecto a las 3 resoluciones en materia de cuestionamiento. Sin embargo, posteriormente, el día 28 de marzo del 2023, la Corte Suprema declara inadmisible el recurso de apelación que interpuso el señor César Inostroza contra las citadas resoluciones. Esto toda vez que en la carpeta fiscal número 8-2018, en el expediente 4-2018, la Fiscalía, en mérito a una tutela de derechos, la Sala Suprema ordenó a la Fiscalía Suprema que le notifique y le ponga en conocimiento de las 3 resoluciones que dieron mérito a las medidas por las cuales estamos presentes en esta audiencia. Es así que el día 30 de octubre, la Fiscalía Suprema notificó al señor César Inostroza de las 3 resoluciones en materia de cuestionamiento, de las medidas limitativas que se interpusieron en su contra. Puso en conocimiento y recibió su señor abogado en señal de conformidad. En esa fecha, el señor César Inostroza no apeló las citadas resoluciones, dando conformidad de la misma. En mérito a ello es que la Sala Suprema resolvió de que el señor, al haber ya tomado conocimiento respecto a estas resoluciones, se ha procedido o se ha efectuado ya un consentimiento que él habría dado el día en el 2020, sin embargo, no interpuso recurso de apelación alguna. Es así, señores magistrados, que conforme se puede evidenciar en el presente caso, el señor está efectuando un abuso del derecho, toda vez que se ha pretendido o se ha presentado 2 recursos de apelaciones contra la misma resolución en 2 instancias diferentes, en las cuales el señor pretende a través del recurso de apelación dejar sin efecto estas resoluciones. La resolución de la Sala Suprema es una resolución firme, señores magistrados, es una resolución que ya tiene cosa juzgada. Mal haría la Fiscalía en avalar o continuar con una apelación en la cual ya existe o hay un pronunciamiento de fondo respecto a la misma, toda vez que acá no se pretende vulnerar el derecho del señor de recurrir a la doble instancia. El señor ha tenido su oportunidad para presentar estos recursos de apelación, sin embargo, no lo efectuó en el modo establecido conforme a lo que establece el Código Procesal Penal. El señor no interpuso recurso de apelación cuando la Fiscalía Suprema le puso en conocimiento de las resoluciones que son materia de apelación o que por las cuales estamos en esta audiencia. Es así, señores magistrados, que el Ministerio Público no va a entrar a discutir los argumentos alegados por la defensa, pues ya existe una resolución firme, una resolución emitida por la Sala Suprema en última instancia, en la cual ha considerado o ha resuelto declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el señor, puesto que él ya tomó conocimiento en el 2020 de las citadas resoluciones, sin embargo, no interpuso recurso de apelación alguna. Entrar a discutir, señores magistrados, sobre el fondo o los argumentos que está en esta audiencia señalando el señor abogado de la defensa sería convalidar una vulneración al derecho de la cosa juzgada y desconocer que se ha incurrido pues en un abuso del derecho,
por parte del señor César Inostroza. El Ministerio Público, como defensor de la legalidad, no puede convalidar actos contrarios a nuestro ordenamiento jurídico. En mérito a ello, señores magistrados, consideramos que acá el señor César Inostroza no interpuso el recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo tanto, este recurso que el señor ha interpuesto debe ser, declarado inadmisible en mérito a que ya existe un pronunciamiento por la Sala Suprema. Muchísimas gracias. A ver, retire su PPT. Señor abogado, ya escuchó. 3 minutos para réplica. Sí, señor presidente. En efecto, existe la resolución a la que ha hecho referencia la representante del Ministerio Público. Sin embargo, nosotros no estamos cuestionando solo las resoluciones y los resultados como consecuencia de la notificación que les hacen de todo lo que se ha obtenido en esta medida limitativa de derechos, sino que en la Suprema, señor presidente, solo se ve los audios o se conocen los audios que están siendo utilizados en esa investigación, nada más. Y es por eso que la Fiscalía supraprovincial nos notifica, señor presidente, señores jueces superiores, con la resolución nuevamente y con la totalidad de los audios obtenidos como consecuencia de estas 3 medidas limitativas. Y es más, existe una providencia donde ellos mismos, la Fiscalía supraprovincial, señala que el cómputo del plazo para impugnar o pedir el reexamen se computa una vez que se produzca la entrega efectiva de todo. Y ello, obviamente, ¿por qué? Porque se entiende que mi patrocinado tiene el derecho de cuestionar las resoluciones y los resultados porque es una nueva notificación que contiene el resultado o todo lo obtenido como consecuencia de estas 3 resoluciones judiciales, que es totalmente distinto a lo que se investiga en la Fiscalía Suprema. En la Fiscalía Suprema solo se utilizan, señor director de debates, una determinada cantidad de audios que sustentan las imputaciones de la carpeta fiscal 8-2018 o expediente 4-2018. Lo que ha realizado la Fiscalía Supraprovincial es notificarnos las resoluciones y todo lo actuado, más de 6,000 audios. Es por eso, señor magistrado, que nosotros, en salvaguarda, no como abuso del derecho, en salvaguarda de los derechos fundamentales de mi defendido, César José Inostroza Pariachi, hemos interpuesto el recurso de apelación correspondiente dentro del plazo de ley, teniendo en cuenta la notificación que ha efectuado la Fiscalía Supraprovincial. Eso es todo, señor presidente. La Fiscalía duplica 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar hay que tomar en cuenta la finalidad del recurso de apelación. Existen 3 resoluciones que son materia de impugnación, que es el levantamiento del secreto de las comunicaciones, cuyas fechas ya se han precisado. Primero, el recurso de apelación, señores magistrados, tiene por finalidad cuestionar los presupuestos legales que habilitan la decisión de la misma resolución. Y el recurso o el reexamen busca controlar la resolución de la medida. En este caso, el señor abogado está manifestando o está señalando de que la Fiscalía Suprema le puso en conocimiento de las resoluciones y parte de los audios en los cuales supuestamente se venían ejecutando o se venía dando en esa investigación. Señores magistrados, si estamos hablando del resultado de los audios, estamos hablando de un reexamen que el señor ha podido haber interpuesto. Pero la resolución misma, el cuestionamiento a los presupuestos legales, la legalidad de la resolución, se le fue puesta en conocimiento el día 30 de octubre del 2020 por la Fiscalía Suprema. El resultado de esa medida, el señor tiene o ha tenido, como ya lo ha hecho también, ha interpuesto el reexamen respecto a esa medida, pero no respecto a la legalidad, porque él ya tenía conocimiento de esa. Es más, el señor, conforme lo ha reiterado en esta audiencia, reconoce competencia a la Fiscalía Suprema
como la Fiscalía o la Sala Suprema, disculpe, como la competente para poder pronunciarse sobre este caso por su calidad o de aforado o de alto funcionario. En este caso, señores magistrados, la resolución por las cuales estamos en esta audiencia ya pasó o ha precluido el plazo que el señor debió haber efectuado para poder interponer el recurso de apelación. No se puede interponer, señores magistrados, 2 recursos de apelaciones recurso de apelación cada vez que se le ponga en conocimiento de las citadas medidas. El señor tuvo conocimiento oportunamente y no efectuó o no hizo valer su derecho a los recursos que el Código Procesal establece para este fin. Muchísimas gracias. Muy bien. De mi parte no tengo preguntas que hacer. Doctora Ríquez, ¿alguna pregunta? Presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, señor abogado, ¿es cierto que ustedes han sido notificados con la resolución por la Fiscalía de la Nación? La Fiscalía Suprema, perdón. Sí, señor juez superior. Es cierto que se ha notificado por parte de la Fiscalía Suprema. Ahora, ¿ustedes están cuestionando por segunda vez la misma resolución ante otro órgano jurisdiccional? A ver, nosotros hemos presentado el recurso de apelación y un reexamen en sede de la Fiscalía Suprema y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, porque nos han notificado en la fecha correspondiente en esa instancia suprema. Pero también nos han notificado, señor juez superior, la Fiscalía Supraprovincial. O sea, si se entiende que el Ministerio Público es un órgano jerárquicamente autónomo y se trata de un solo equipo especial, esto es importante. El caso de los cuellos blancos es un equipo especial donde por una cuestión de jerarquía de los funcionarios que están involucrados, se tramitan en la Fiscalía Supraprovincial Superior y Suprema. Pero es un solo equipo y hay un coordinador del equipo, que es en aquella fecha el doctor Pablo Sánchez, ahora entiendo que es otra persona, otro fiscal. Entonces, ¿cómo la Fiscalía o el equipo especial de los cuellos blancos nos va a notificar tanto en la Fiscalía Suprema como en la Fiscalía Supraprovincial? Frente a esa disyuntiva, nosotros hemos interpuesto el recurso de apelación tanto en el juzgado o en la Corte Especializada como en la Fiscalía o en la Corte o en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Sí, la pregunta es si contra las mismas resoluciones, contra estas 3 resoluciones, han interpuesto el recurso de apelación en la Corte Suprema y en la Corte Especializada. Sí, doctor. Contra esas mismas resoluciones se ha interpuesto el recurso de apelación correspondiente. Bien. Y ahora, sobre la ejecución de estas resoluciones, han interpuesto un reexamen en la Corte Suprema y han interpuesto también un reexamen en la Corte Especializada, ¿o ya no han interpuesto ese reexamen? No, también se ha interpuesto el reexamen, pero el reexamen en la Suprema es respecto a los audios o al resultado que sustentan esas investigaciones. Y eso ya está establecido de manera expresa en una tutela de derechos que el Juzgado Supremo ha declarado fundada. Y en la Corte Especializada se ha presentado el reexamen respecto a los más de 6.000 audios que nos han notificado. O sea, el objeto es distinto. Bien, en el reexamen vemos que los objetos son distintos, pero en la apelación de resoluciones, el objeto es el mismo. Claro, es el mismo, pero, señor director de debates, perdón, señor juez superior, pero el hecho que el Ministerio Público, un equipo especial, nos vuelva a notificar la resolución y nos notifica en esta última oportunidad y nosotros presentamos el recurso de apelación, ¿desde cuándo se consideraría válida esta notificación? ¿Para qué? Para que comience a correr el plazo para interponer el recurso de apelación correspondiente o el reexamen correspondiente. ¿Desde cuándo es válida esa notificación? Desde que se cumple con notificar conforme lo establece el artículo 231 del Código Procesal Penal, cuando se notifica las resoluciones con los resultados, con la totalidad de los resultados. ¿Y cuándo se produjo esa notificación?
se produjo ahora último, es por eso que nosotros hemos interpuesto. Pero acá hay una propia disputa, tanto en el propio Poder Judicial como en el Ministerio Público, en atender concretamente este pedido de mi defendido. Y frente a estas decisiones que de alguna manera ponen en indefensión a mi patrocinado César José Nostroza Pariachi, nosotros hemos decidido interponer los recursos de apelación tanto en la Corte Especializada como en la Corte, en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Bien. Uno de los puntos de su recurso de apelación es que estos pedidos se hubieran realizado ante un juez que no tendría competencia. Exacto, señor juez. Y entonces, si el juez de primera instancia no tiene competencia, porque según su posición, su patrocinado era forado, ¿por qué la sala tendría competencia para resolver su pretensión impugnatoria ahora? Porque hay un pronunciamiento del juez de investigación preparatoria, el doctor Checklen, donde establece que solo se va a conocer, o la Fiscalía Suprema y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y la Sala de Apelaciones Suprema, solo va a conocer respecto a los audios que están siendo utilizados en esa investigación. Y lo que nos dice es que respecto a los demás audios que no están siendo utilizados, que se haga valer el derecho en la instancia correspondiente, que en este caso es en la Corte Especializada. Es por esa razón que la Fiscalía Superprovincial nos notifica tanto las resoluciones como los resultados, más de 6.000 audios. Y es por eso que en ese proveído de la Fiscalía nos dicen de manera expresa que el cómputo del plazo o se habilita para interponer recurso de apelación o el reexamen una vez que se cumpla con notificar todos los audios. ¿Y cuándo se cumplió con notificar? Cuando nosotros nos apersonamos a las instalaciones de la Fiscalía y nos notificaron los audios en CIDIF. Correcto. Bien, a ver, Ministerio Público, si nos ha indicado que ustedes habrían realizado una segunda notificación de esta resolución con el íntegro de las resoluciones, ¿cuál sería el fundamento de su pedido de inadmisibilidad? Señor magistrado, la Fiscalía Supraprovincial notificó al señor el resultado de las medidas que se presentaron, poniendo en conocimiento conjuntamente las medidas. ¿Por qué? Porque el señor tenía habilitado su derecho para poder interponer el recurso del reexamen respecto a la ejecución de esas medidas. Porque la finalidad tanto de la apelación como del reexamen son dos fundamentos totalmente diferentes. Como le dije, la finalidad del recurso de apelación es ver la legalidad de la medida y eso le puso en conocimiento a la Suprema. Lo que hizo la Supra es poner en conocimiento de las medidas con el resultado de la ejecución de las mismas para que pueda solicitar el reexamen de estas medidas. Y es más, la misma Suprema en su resolución en la cual declara inadmisible, señala textualmente, la misma Suprema dice que es evidente que el señor César Nostroza tuvo conocimiento formal de las resoluciones cuestionadas el día 30 de octubre del 2020, en mérito a las notificaciones que le efectuó la primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sin que ello obste que reiteradamente lo hizo con posterioridad la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado, Equipo Especial Segundo Despacho, fecha 2 de septiembre del 2022. Sin perjuicio de su conjunto de audios objeto de investigación de las comunicaciones, además, el recurrente, una vez que conoció de las resoluciones de intervención de las comunicaciones, planteó reexamen de ellas con fecha 5 de noviembre del 2020. Reexamen que al final de cuentas y en lo esencial fue desestimado. Por consiguiente, la primera fecha es la que se debe tomar en cuenta en cuestión para determinar el plazo del recurso de apelación. Aquí intervino la Fiscalía Suprema con arreglo al aforamiento del recurrente. Es patente que el plazo de 3 días ya transcurrió en exceso. Artículo 414, apartado 1, literal C del Código Procesal Penal. Por tanto, el recurso resulta inadmisible por extemporáneo. Esto conforme al fundamento quinto, de la cual la resolución de la Fiscalía de la Sala Suprema declara nulo el concesorio e inadmisible los recursos de apelaciones interpuestos por el investigado César Nostroza Pariachi. Bien, muchas gracias, señora fiscal. Finalmente, señor abogado, respecto a esa tutela que ustedes interpusieron y la Suprema indicó de que solamente se está
verificando los audios que corresponden a los hechos investigados por la Fiscalía Suprema. Contra esa resolución, ¿ustedes han interpuesto algún recurso o ya quedó consentido de que la investigación se lleva por la Suprema y otra investigación por la supraprovincial? A ver, esa tutela la emite en su oportunidad la Sala Penal Especial, o sea, ha sido en última instancia en el proceso especial de aforados. Pero ahora último, también se produjo una discusión como consecuencia de la audiencia de reexamen, donde la Fiscalía alegó casi lo mismo. Y lo que dijo el juez Checlén Soria en esta resolución es que solo se va a conocer el reexamen respecto a los resultados que se están conociendo en esa investigación. Obviamente basado o teniendo en cuenta como antecedente la tutela de derechos que resolvió, que revocó la Sala Penal Especial y declaró fundada la tutela. Y es por eso que nosotros, porque hay mi patrocinado no tiene seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque una cosa le dicen en la Suprema y otra cosa le dicen en la Corte Especializada. Es por ello que nosotros interpusimos el recurso de apelación y reexamen en las dos instancias, tanto en la Suprema como en la Corte Especializada. Pero esa resolución que emitió el Juez Superior de Investigación Preparatoria, el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, declarando fundada su tutela respecto a los audios que corresponden a los hechos que están investigándose allá en la Suprema, ¿ustedes consintieron esa resolución? Sí, nadie apeló esa resolución, ni el Ministerio Público, ni nosotros. Ya. Entonces, ustedes consintieron de que para cierta investigación competentes son los jueces supremos y para cierta investigación de ciertos hechos la competencia la tendrían los jueces de esta Corte. Sí, con la precisión de que no solo nosotros, sino que también el Ministerio Público, porque ellos no han interpuesto ningún recurso de apelación contra esa resolución. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. Bien, doctora Magallanes. No tengo preguntas, señor presidente, gracias. Muy bien. ¿Y nosotros, Zapariachi, quiere dirigirse al tribunal? Sí, señor, si me permite, sería un honor dirigirme a ustedes. Me da el tiempo para calcular mi tiempo. 3 minutos. Escuchamos. 3 minutos. Ya. Señor, voy a referirme solamente a la forma, porque respecto al fondo, ya están todos los argumentos en las 3 impugnaciones, en los 3 recursos de apelación. Y como la señorita fiscal no se ha pronunciado sobre el fondo, entendemos, por el principio del contradictorio, en el supuesto caso de que ustedes conozcan el fondo, debe declararse fundado nuestro recurso de apelación, porque no ha sido materia de contradicción de parte del Ministerio Público, han admitido tácitamente la violación de mis derechos fundamentales. Sobre eso quería hablar todavía más, complementando con mi abogado, pero vamos a la forma, para ser breve porque me ha dado 3 minutos. Mire, el gran problema, señor presidente, señores jueces superiores, y nadie está libre de esto, es que nosotros hemos alegado la vulneración del principio del juez natural. Y muy buena pregunta del señor Sumerinde sobre la competencia. Yo, siendo juez supremo en actividad, he sido materia de interceptación telefónica por un juez del Callao, de provincia, donde tuve el honor de trabajar. Para violar mi derecho fundamental al juez natural y el procedimiento preestablecido en la ley, porque solamente podía pedir el levantamiento del secreto bancario el fiscal de la Nación en una investigación preliminar, que es el único competente, al juzgado supremo, para obviar todo eso y violar mi derecho fundamental, ocultaron mi nombre. No pusieron mi nombre, solamente pusieron el teléfono, ¿no? Por eso me hubiera gustado que expliquen por qué no pusieron mi nombre, porque ya hemos probado que sabían hasta el cansancio de que se trataba de César Inostroza. Y solo un segundo, hay una llamada cuando hablo con el señor Pedro Gonzalo Chávez Vallejos, donde le digo mi nombre y apellido completo y le dicto mi DNI. Eso fue en febrero. En marzo se reúnen las fiscales provinciales con el señor Martín Vizcarra, a quien le informan de todas las conversaciones. Y el 6 de abril, que fue la última resolución, pide la fiscal nuevamente, Sandra Castro, la que se reunieron en la casa de Martín Vizcarra, el levantamiento del secreto de comunicaciones de este número, porque hasta ahora no sabemos de quién se trata. Totalmente falso, que inclusive yo he denunciado al juez, etcétera, es otro tema. Pero volviendo ahora, si el juez del Callao fue el que levantó el secreto de mis comunicaciones, o sea, el que
restringió mi derecho fundamental, ¿quién debe notificar? ¿El juez de primera instancia o la Suprema? Tiene que ser el juez de primera instancia, porque ya mi abogado ha explicado por qué hemos hecho, por seguridad, algunas impugnaciones en la Corte Suprema. Entonces, volvemos al juzgado porque me va a quedar un minuto para Supremo. A nivel de provincial, nosotros hemos pedido, de acuerdo al señor Chávez Tamariz al juzgado, que nos notifiquen N veces hace años. Y el señor Chávez le dijo, no soy competente, porque usted es afeorado. Vaya usted a la Suprema a reclamar. Y ahí está. Ahora, en la Suprema pedimos al juez Núñez Julca y nos rechazó. No, la Suprema no es competente. Vaya usted a reclamar al juez que le interceptó su teléfono, el ping-pong. ¿Qué hacíamos? Entonces, apelamos, se fue a la Sala Penal Especial, ponente, si mal no recuerdo, el señor Neira, y Neira Flores, lamentablemente es un buen juez, pero se equivocó de cabo a rabo. ¿Qué dijo? En vez de disponer que el fiscal supremo, Fernández, notifique con todo lo actuado, porque eso es lo que ha hecho el abogado y lo dice la ley, y no nosotros, 230, 231. ¿Por qué con todo lo actuado? Porque vamos a ver ahí si está bien conseguir dictar la resolución judicial o no, si está motivada o no, etcétera. Necesitamos los resultados. Bueno, ¿qué dijo la sala? Que le notifiquen solo con los audios materia de la investigación carpeta fiscal 8. Ahí está la resolución. Sería bueno que lo pidan para mejor resolver. Y entonces eso es una aberración a mi criterio, porque ¿cómo van a notificar solo los audios si el procedimiento de levantamiento de secreto de comunicaciones es un procedimiento cautelar autónomo? Eso todos lo saben los procesalistas. Es un solo expediente. No se puede notificar un audio y otro audio. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos insistido a nivel del juzgado, como la sala especial dijo, nosotros no lo vamos a notificar con los audios. De todo lo que usted tiene, los 6.000 audios, porque yo tengo varias investigaciones preliminares. Entonces, ¿qué iba a hacer con las demás investigaciones? No puedo hacer nada, estoy atado de mano. Entonces, nosotros insistimos, y como la sala dijo que los demás audios tienen que ser notificados por el juzgado, que fue el que te levantó el secreto de las comunicaciones, ahí viene la contradicción, nosotros fuimos. Y es así que la Fiscalía Provincial nos notificó el 2 de septiembre de 2022, con las resoluciones y con todos los audios. Es más, todavía ni siquiera acaban de escuchar todos los audios, ¿eh? Porque seguramente van a seguir notificando. Pero bueno, las resoluciones nos entregaron oficialmente el 2 de septiembre. ¿Qué dice la Suprema, la que ha hecho referencia a la señorita fiscal? La Suprema dice, no, el fiscal supremo Fernández también le ha entregado la resolución. Le ha entregado. ¿Por qué? Porque no nos podían notificar solo con los audios de la carpeta fiscal sin la base de cuál es la fuente de esos audios. Tiene que acompañar la resolución, pero no era el acto propiamente formal. Ahí se ha equivocado nuestro señor juez supremo, César San Martín. No me voy a imaginar por qué motivo, pero de antemano le digo que ya hemos planteado un proceso de amparo en ese extremo, porque no hay un acto de notificación válido de un fiscal supremo que nunca intervino, ni pidió mi intervención en las comunicaciones, ni intervino para nada. Cualquier persona no puede notificar, ¿no es cierto? Entonces, el juez competente es el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, y como ya por razones de competencia está en la Sala Nacional, el juez nacional, que creo que fue Chávez Tamariz, el fiscal provincial nos notificó. Ahí hay otro problema porque tienen que notificar los jueces, no los fiscales, pero ya esa es la costumbre que han hecho ahora. Los fiscales notifican las resoluciones. Entonces hemos planteado dentro del plazo de ley. Ahora bien, sobre el presunto abuso de derechos. No hay abuso de derechos, señores, porque ¿qué podíamos hacer nosotros? Si no hacíamos nada en primera instancia, pues sencillamente solamente podíamos cuestionar los audios que están en la Suprema. Y los demás, incluso tengo otras investigaciones y otros procesos donde podrían dictarse prisión preventiva. ¿Cómo cuestiono la validez constitucional de las medidas de la resolución judicial? No lo puedo. Entonces nosotros hemos planteado, nos han concedido el recurso, de acuerdo a la ley se ha hecho la calificación y entonces está para resolver. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo hacemos lo de la Suprema? La Suprema, la resolución del señor San Martín o de la Sala Penal Permanente es nulo ipso iure, porque está violando el derecho al juez natural. El fiscal supremo, repito, supremo Fernández Alarcón, en esa época no tenía facultad para notificar las resoluciones. La Sala Penal Especial solo ordenó que notifiquen los audios. Si nos ha entregado las resoluciones, vuelvo a repetir, es la fuente. Y contra esa resolución no hemos apelado, pues en esa época, porque no era el acto formal.
Por eso es que nosotros, y con esto termino, estoy dispuesto a responder una pregunta, nosotros hemos planteado, digamos, por el 95% de los audios en el juzgado de primera instancia, que es el competente. Y un 5%, que también hemos pedido reexamen, es en la Corte Suprema, porque ya dijo mi abogado, el señor juez supremo Checkley, basándose en la sala especial, que dice que es el caso es peculiar, como diciendo, ¿qué voy a hacer? Yo no soy competente, eso debe ir al juzgado, ¿no? Ha dicho ya, yo voy a conocer solo los audios. Y entonces estamos indefensos. Entonces nosotros hemos planteado de buena fe para asegurar nuestro derecho fundamental. Y porque nosotros insistimos, y ahí viene ya el final, que se ha vulnerado el derecho al juez natural. No se puede permitir en un Estado constitucional de derecho que a un alto funcionario público le intercepten el teléfono omitiendo los nombres, porque el 230.2 y 3 son bien claros, se tiene que designar el nombre del afectado, y si es un tercero, porque hablaban ahí de hallazgos casuales, escuché hablar al señor Tupes, un juez supremo, sobre doctrina procesal, y está en la ley, el hallazgo casual, o sea, de interceptar el teléfono de tercero, se da cuando ese tercero está utilizando el teléfono de un miembro de la organización o está haciendo encargos del miembro de la organización. Y eso tiene que motivarse en la resolución. Esto no aparece para nada en la resolución, por eso hemos alegado la falta de motivación. Y termino. Respecto a solamente un punto, por favor, la motivación de las resoluciones judiciales. Ustedes van a examinar la resolución del 31 de enero, ¿no? En la parte de la fundamentación del principio de proporcionalidad estricto, ¿qué hace el juez? Copia y pega la resolución del 22 de diciembre en cuanto a los delitos por los cuales se está levantando el secreto de las comunicaciones. Y en vez de decir que eran delitos de corrupción, entre comillas, pone sicariato, tráfico de drogas. O sea, una irresponsabilidad, una monstruosidad jurídica que han cometido conmigo y que debería ustedes hacer justicia constitucional invalidando esos audios para que el Perú tenga credibilidad, que se respetan, como dicen acá algunos sectores políticos, no, que Perú es una democracia y una separación de poderes, los jueces son autónomos, son independientes, pero se violan derechos. Y yo estoy demostrando ahora, mi abogado lo ha demostrado y en mi escrito está demostrado, la serie de violaciones de derechos fundamentales que han cometido en mi contra. Eso es todo, señor presidente, señores jueces. Si hay alguna duda, yo con todo gusto puedo absolverlos. Bueno, con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión que corresponda, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas. Bien, Gracias, hemos concluido. Buen día. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Inicio Buenos días.